Suscríbete. WrestleMania 4 y 5 comparten un dato en común bastante curioso, ya que ambos fueron realizados en el mismo recinto. Por única vez en la historia, al menos hasta la fecha, dos WrestleManias consecutivos fueron realizados en el mismo lugar. No solo esto, tuvieron el patrocinio de una de las personalidades más reconocidas de todo el planeta. Estos dos eventos se celebraron en el Trump Plaza, o bueno, al menos eso se decía, ya que aunque en realidad se celebraron en el Atlantic City Convention Hall, la WWF los promovió como si estos se hubieran realizado en el reconocido Hotel Casino. Estos shows vieron el nombre de Donald Trump en los gráficos, así como apariciones del futuro presidente de los Estados Unidos. Esta sería la primera interacción del magnate con la empresa, iniciando una relación que llevaría a más interacciones e incluso una aparición importante en WrestleMania 23. Tras ver que la WWF lanzaba el programa Super Astros, dirigido al público latinoamericano que vivía en los Estados Unidos, WCW decidió que era hora de competir. Aprovechando el vasto roster mexicano que tenían a su disposición y con el apoyo de Conan, quien se encargaría de manejar este nuevo show, Festival de Lucha sería emitido en la cadena Telemundo, con un piloto siendo producido para vendérselo. El piloto fue grabado en Waco, Texas, con 6,000 aficionados y una escenografía bastante única. El show se enfocó, de igual manera que Super Astros, en el estilo lucha libre, con luchadores como La Parca, Rey Misterio, el mismo Conan, Psicosis, Juventud Guerrera e incluso algunos extranjeros, como Norman Smiley y Chris Jericho. El show no logró pasar de aquel episodio piloto y no fue adquirido por Telemundo, por lo que estas grabaciones, más allá de algunas fotos, se convirtieron en Lost Media, al menos hasta el 2019, cuando el evento en su totalidad se hizo público como una joya escondida en el WWE Network. Goldust era un personaje bizarro. Literalmente esa era su principal característica. Sus acciones, su apariencia y su estilo ya de por sí llamaban la atención. Pero en los primeros meses del 2003 se decidió darle un nuevo giro al personaje, convirtiéndolo en uno todavía más extraño e incluso un poco de mal gusto. Poco después de la separación de Goldust y Booker T como equipo en el mes de febrero de aquel año, El Dorado fue atacado por Randy Orton y Batista. Los miembros de Evolution lo estrellaron contra el equipamiento de electricidad de la arena, electrocutándolo y desarrollándole síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso caracterizado por la aparición de tics que no se pueden controlar. Goldust comenzó a presentar estos tics durante sus promos, los cuales eran usados como comedia durante los episodios de Raw. El gimmick cobró tanta popularidad que incluso fue invitado a aparecer con Howard Stern. La idea de este personaje vino del mismo Dustin Rhodes, quien al ver un programa de Jerry Springer dedicado al tema, decidió empezar a hacer los tics como un chiste con sus compañeros tras vestidores. Un chiste que le gustó tanto a sus compañeros que Mr. McMahon se enteró, decidiendo hacerlo parte permanente de su personaje. Goldust mantuvo este aspecto por el resto de su etapa con la empresa, incluso haciendo equipo con otro personaje bizarro de la época, Lance Storm, antes de que su contrato no fuera renovado en el mes de diciembre del mismo 2003. En el iceberg completo, hablamos de la situación que vivía Tommy Dreamer tras el cierre de ECW en el 2001 y los perturbadores planes que tenía para WrestleMania 17, los cuales fueron detenidos por una llamada de Jim Ross, en la cual le confirmaron que había interés de parte de la WWF para su contratación. En efecto, Dreamer llegó a la empresa a mediados del 2001, formando parte de la invasión, aunque tras el final de esta historia no había muchos planes para él, siendo enviado a uno de los territorios de desarrollo de la compañía, la Heartland Wrestling Association, antes de volver al roster principal después de WrestleMania 18 como parte del roster de Raw tras la primera división de marcas. Para esta nueva etapa, veríamos a un nuevo Tommy Dreamer, ya que el innovador de la violencia comenzaría a mostrarnos en una serie de viñetas emitidas semanalmente que él era un tipo normal.
En estos videos veíamos su día a día, con acciones cada vez más asquerosas. En la primera viñeta, transmitida en el episodio del 13 de mayo del 2002 de Raw, vimos a Dreamer lavar los dientes de su perro con el mismo cepillo que él mismo usaba. También lo vimos rasurándose la lengua y bebiendo el agua de un mingitorio. Una semana después, lo vimos ir con el peluquero por un corte de cabello, aprovechando para tomar Barbicide y comer un poco de su propio cabello. El personaje llegó a su pico cuando tuvo un segmento con The Undertaker, quien era campeón de la WWE en aquel entonces. En este segmento, comió un par de hot dogs del suelo y tomó un poco de escupitajo de tabaco. Esta interacción llevaría a una lucha entre ambos, en la cual el vómito de Dreamer se vio involucrado. Aunque tras este combate, esta nueva versión de Dreamer desapareció, volviendo al poco tiempo como el innovador de la violencia que todos conocíamos, juntando reinados como el campeón Hardcore. Las rivalidades para WrestleMania son por lo regular las más grandes e importantes de todo el año. Conflictos para el show de show han sido iniciados por situaciones de alta importancia, el prestigio de un campeonato, el honor o la venganza, o en este caso, las ganas de estelarizar un ficticio comercial de shampoo japonés. Para WrestleMania 18, Edge enfrentaría a Booker T, en una lucha cuya principal razón de existir fue precisamente eso, la oportunidad de aparecer en un anuncio para un producto para el cabello nipón. Este se le fue ofrecido a Booker, aunque al final del día, el papel se lo terminó quedando la futura superestrella categoría R. Esto fue suficiente para pautar un combate, una lucha que en el papel no suena nada mal, ya que tanto Edge como Booker no son malos luchadores, aunque un cartelón en el público nos hizo ver la triste realidad del feudo con un poco de comedia, ya que le recordaba a los televidentes del show de show que, en efecto, estos dos estaban peleando por un shampoo. Jorge González era un basquetbolista argentino que llegó incluso a ser elegido en el draft de la NBA por los Atlanta Hawks, aunque nunca llegó a hacer su debut en la asociación. Al no tener éxito en el básquetbol estadounidense, decidió iniciar un nuevo camino en otro deporte, decidiendo comenzar una carrera en la lucha libre. El hecho de que fue drafteado por los Atlanta Hawks le sirvió bastante, ya que el entonces dueño del equipo, Ted Turner, lo vio y decidió que su vocación debía de estar en otra entidad deportiva de la familia, WCW. Fue así que después de más de un año de entrenamiento, debutó en la empresa bajo el nombre El Gigante. Midiendo 2 metros con 31 centímetros, González se había convertido en el luchador más alto de todos los tiempos, teniendo una etapa corta en WCW, la cual terminó en 1993, cuando firmó con la WWF. Aquí, con Harvey Whippleman como manager y bajo el nombre Giant González, hizo su debut, eliminando al Undertaker en el Royal Rumble de 1993, iniciando un feudo que los llevaría a WrestleMania 9. González había sido puesto en una posición de alta jerarquía, aunque había un pequeño problema: no era bueno en el ring, por lo que su lucha ante Taker es considerada la peor en la racha del enterrador. Hasta el mismo Undertaker ha descrito este combate como un mal día en la oficina, aunque el feudo continuaría, concluyendo hasta SummerSlam 1993, evento en el cual el amo de la oscuridad venció a su gigantesco némesis. Poco después de este combate, González fue despedido por la WWF, y más allá de un par de luchas en Japón y un regreso cancelado a WCW, el cual lo vería interpretando al infame Yeti en Halloween Havoc 1995, terminaría retirándose y volviendo a su país natal, donde vivió el resto de su vida antes de fallecer en el 2010. Algunas veces, una historia tiene una dirección tan obvia que la misma WWE quiere sorprender a sus aficionados yendo por otro camino, aun cuando obvio no es sinónimo de malo. Esto sucedió a mediados del 2017, cuando se reveló que Kurt Angle tenía un secreto que amenazaba su carrera como el gerente general de Raw. Tras algunas semanas de suspenso, Kurt decidió ser valiente y revelar todo ante el público,
confirmando que tenía un hijo ilegítimo el cual había llegado a la WWE y tenía un estilo muy similar al suyo. No cualquiera podía llenar ese espacio, pero para fortuna de la WWE, había un luchador en el roster de SmackDown exageradamente similar a Angle. Mismo estilo de lucha, igual de talentoso, con un carisma similar y que curiosamente también había participado en los Juegos Olímpicos. Era una decisión obvia, por lo que la WWE decidió que el hijo ilegítimo de Kurt Angle debía de ser el compañero de equipo de ese luchador del que estamos hablando. Aun cuando el rol tenía escrito en tinta imborrable el nombre de Chad Gable, la empresa decidió ir con Jason Jordan, su compañero de American Alpha, revelándose que todo este tiempo, Jordan había sido hijo del medallista de oro olímpico. Jason vio un empuje en Raw, involucrándose en la media cartelera alta, e incluso teniendo un reinado como campeón por equipos con Seth Rollins, aunque las reacciones del público no eran las esperadas. Jason era abucheado constantemente, comenzando su personaje a evolucionar poco a poco, pasando a ser más un niño mimado que otra cosa, antes de que la historia tuviera que ser abandonada por cuestiones desafortunadas. A principios del 2018, Jason Jordan sufrió una grave lesión en el cuello, por lo que fue enviado a casa por su padre tras haber hecho su heel turn completo. Los planes para una lucha en WrestleMania 34 contra Seth Rollins y un año después ante el mismo Angle fueron desechados, ya que la lesión resultó ser muchísimo más grave de lo anticipado, forzándolo a un retiro anticipado a los 29 años de edad. Aún con esta situación, el hijo de Kurt Angle se mantiene en la WWE, donde actualmente es uno de los productores principales en el roster principal. Una Dream Match que debió quedarse en los sueños de todos se dio en el mes de junio del 2019, cuando dos leyendas de la industria se enfrentaron en el Reino de Arabia Saudita. Todos sabíamos desde antes que se diera el combate que Goldberg contra The Undertaker no iba a ser un clásico entre las cuerdas, ni mucho menos. Pero lo que nos terminaron dando aquella noche fue triste. Una de las exhibiciones más deplorables de wrestling en toda la historia. Una que casi termina en desgracia. En un spot temprano en el combate, Goldberg estrelló su cabeza con el poste del ring, resultando en una herida notable y en una conmoción, la cual haría que el resto de la lucha se volviera infame. Tras una terrible chokeslam y una tumba rompecuellos, la lucha no llegaba a su fin, aun cuando Goldberg se encontraba tan mal que decir que estaba al 50% sería una exageración. Fue aquí que Goldberg intentó aplicar un jackhammer, el cual terminó siendo un brainbuster y casi deja sin cuello al Undertaker. Tras esto, el ícono intentó buscar su propia tumba rompecuellos, aunque al ser esta revertida, gracias a Dios, Goldberg no pudo mantener el balance y se caía, sin poder completar el spot adecuadamente. Finalmente, una chokeslam, todavía peor que la primera, llegó y le puso un misericordioso fin al combate, dejando un terrible sabor de boca en todos aquellos quienes la vimos y en los involucrados, quienes tras este desastre recibieron oportunidades de redención en los meses siguientes, logrando conseguir esta redención exitosamente. Demasiado exitosamente, de hecho, en el caso de Billy. En el mes de abril del 2021, la WWE anunció entre la gran cantidad de contenidos que estaban por llegar al WWE Network un documental bastante interesante, ya que en lugar de tocar la historia de alguno de sus luchadores, vería la historia de uno de sus más grandes aficionados. Vladimir Abuseide, un inmigrante de Haití que llegó a la ciudad de Nueva York y encontró confort en asistir a la gran mayoría de los eventos de la empresa. El documental no tenía una fecha de salida como tal, pero el proyecto, al ser anunciado y aparecer en comerciales durante la programación semanal, no se pensaba que la espera para verlo fuera larga. Al final resultó ser todo lo contrario, con el documental dejando de aparecer y de ser anunciado. La historia de Vladimir parecía totalmente olvidada. Parecía que todo sería así, hasta que en el mes de octubre del 2023, de la absoluta nada, apareció el documental en las versiones internacionales del WWE Network. Nunca se dio una razón oficial del retraso tan largo del documental, aunque algunas teorías incluyen que este fue víctima del movimiento de la biblioteca a Peacock en los Estados Unidos,
o que este fue cancelado junto a otro documental anunciado para Lex Luger porque estos no tenían un final feliz. El documental, en efecto, no es precisamente una historia feliz, con recuentos de los problemas personales por los cuales Vladimir pasó durante la pandemia. Aún así, es una gran pieza de contenido de parte de la WWE, la cual te recomiendo encarecidamente que veas. El episodio del 10 de septiembre del 2012 de Monday Night Raw se vio marcado por el difícil incidente que sufrió Jerry Lawler en vivo mientras comentaba el combate por equipos entre Team Hell No y los Primetime Players. Más temprano en la noche, Lawler había hecho equipo con Randy Orton para enfrentar a CM Punk y a Dolph Ziggler, sin nada fuera de lo normal ocurriendo durante la lucha. Aunque tras volver a la mesa de comentaristas y mientras hacía su trabajo, el Rey sufrió un ataque cardíaco, una situación bastante dramática que se vivió totalmente en vivo. La atención de Michael Cole y del público presente en la arena se centró casi en su totalidad en el estado del Rey, quien fue atendido y sacado en camilla del recinto, mientras que la lucha que estaba comentando seguía sucediendo. Unos minutos más tarde, Michael Cole informaría a los televidentes de lo sucedido, con constantes actualizaciones del estado de Lawler dándose a lo largo de la noche, y con el último combate del show entre Rey Mysterio y Cody Rhodes no teniendo comentarios como muestra de respeto. El Rey sobrevivió, se recuperó y regresó a la mesa de comentaristas en el mes de noviembre del mismo año, incluso aprovechando el incidente para darle más calor a CM Punk y a Paul Heyman, quienes se burlaron de lo sucedido. Al final, todo quedó en un susto, con Jerry manteniéndose en su puesto como comentarista por muchos años más. Durante el Superstar Shakeup del 2019, se dio el debut de uno de los mejores equipos de todo el planeta, quienes habían demostrado su talento como miembros del roster de NXT a lo largo del año anterior. Los War Raiders, Hanson y Rowe, aún eran los campeones de la división Black and Gold, pero era tan grande su talento que fueron enviados, aún con los cinturones en su posición, al roster principal. Los War Raiders se estrenarían aquella noche como miembros del roster de Raw, aunque para esta presentación habría que hacer algunos cambios en el dúo. Se verían iguales, la entrada sería la misma, pero los nombres, por algún motivo desconocido, tenían que cambiar. Hanson y Rowe ya no eran más, pasando a ser conocidos ambos como Eric y Ivar, un cambio que no era ofensivo, aunque esto no se puede decir para el nombre mismo del equipo. El dúo ahora era conocido como The Viking Experience, un nombre tan tonto que acabó con el aura del dúo prácticamente de inmediato. Pasaron de ser guerrilleros poderosos a tener el nombre de una atracción poco frecuentada de Universal Studios, siendo esta decisión universalmente ridiculizada por los fanáticos. El nombre fue tan malo que la WWE rectificó el camino, y una semana después, The Viking Experience quedó en el pasado, con Eric y Ivar siendo conocidos definitivamente como The Viking Raiders. Elimination Chamber 2010 tuvo un incidente bastante fuerte, que puso en riesgo la vida de una de las más grandes estrellas de la industria y que muy seguramente le costó su trabajo al encargado de la pirotecnia aquella noche. Durante la entrada del campeón mundial pesado, The Undertaker, una llamarada alcanzó al enterrador, causándole quemaduras. El luchador estaba bien, y aún con el dolor, estuvo en el ring por más de media hora durante su combate, en el cual perdió ante Chris Jericho, siendo el último eliminado. Taker aseguró en una edición de las Broken Skull Sessions con Stone Cold Steve Austin que la lesión pudo haber sido mucho peor, de no ser porque de último momento decidió salir con su tradicional gabardina, en lugar de con un traje el cual no tenía mangas. Además de una oportuna botella de agua, la cual se había rociado justo antes de salir. Al final todo quedaría en una anécdota terrible, y el enterrador no tuvo que perder tiempo en el ring. Con una mente creativa como Vince McMahon a cargo de las historias que contaba la WWE, la empresa era propensa a crear algunos puntos de inflexión y dejarlos en el olvido tiempo después. Muchas historias han sido dejadas en una especie de purgatorio, sin resolución y sin ser mencionadas nunca jamás.
pero quizás la más infame de todas involucra a Shane McMahon, quien hizo su regreso a la programación en el mes de febrero del 2016. McMahon fue un oponente de última hora para The Undertaker aquel año en WrestleMania, ya que su oponente original, John Cena, se iba a perder el show de shows por una lesión. Por esto mismo, era necesario crear una historia totalmente de raíz para darle una razón de ser a esta lucha. Lo que vimos en la programación fue a Shane recriminando a su padre por la caída de la empresa, por los malos ratings y por la cantidad de estrellas lesionadas, diciendo que quería control total de Monday Night Raw. Vince se negó, hasta que Shane mencionó la palabra Lockbox, mencionando que adentro de una pequeña cajita había un gran secreto, relacionado a una historia en la cual Vince cometió un grave error del cual Shane tuvo que salvarlo. Eso fue suficiente para convencer al jefazo de darle a su hijo una oportunidad de conseguir lo que quería. Eso claro, si le ganaba al Undertaker adentro de Hell in a Cell en WrestleMania. Tras este segmento, la historia continuó, pero la caja y el secreto no volvieron a ser mencionados en televisión. La historia tomaría otro rumbo, y terminaría siendo un gran espectáculo, tras el cual, aunque perdió ante el hombre muerto, Shane recibiría control temporal de Monday Night Raw y eventualmente se convertiría en el comisionado de SmackDown Live. En octubre del 2015, la WWE tenía una serie en su canal de YouTube llamada Superstar Ghost Stories. En esta, algunos luchadores contaban sus experiencias paranormales. Estas historias eran por lo regular legítimas, aunque el cierre de la serie, subido en Halloween y protagonizado por Bray Wyatt, nos reveló detalles de una entidad que, hasta entonces, no pensábamos que jamás íbamos a conocer. A diferencia de las otras historias, la de Bray fue contada completamente en el kayfabe. Bray contó cómo creció en Luisiana, siendo rescatado por Abigail junto con el resto de sus hermanos y hermanas, llevándolos a una cabaña en medio de la nada, lugar en el cual constantemente les hablaba sobre cómo había que tener cuidado con el hombre en el bosque. Una tarde, mientras Bray y sus hermanos cazaban conejos, un fuerte ruido los sorprendió, y aunque todos los demás salieron corriendo, Wyatt poco a poco se acercaba al lugar de donde venía el ruido. Una criatura pálida como una perla, con cabello y ojos amarillos. Lo vieron directamente, aunque solo extendió la mano y le devolvió su resortera. Bray, asustado, volvió corriendo a la cabaña, pidiéndole perdón a Abigail por no haberla escuchado, aunque ella lucía bastante calmada. Es aquí que le reveló que esa resortera también era de aquella criatura, ya que todo este tiempo, el hombre en el bosque había sido el mismo Bray. Una pequeña historia que si no has visto debes de ver, y que terminaría siendo la primera mención indirecta de The Fiend 4 años antes de que lo conociéramos adentro de la Firefly Funhouse. Jack Tind puede sonar como palabra sin sentido en un idioma extranjero, pero para el contexto de la WWE simbolizan una de las situaciones más frustrantemente chistosas de todos los tiempos. WrestleMania 30 estaba llegando a su fin. Tras 8 meses de constantes obstáculos, Daniel Bryan finalmente había llegado a la cima. Derrotó a Triple H, Batista y a Randy Orton, todos en la misma noche, y finalmente se convertía en el campeón de la WWE. Todo era miel sobre hojuelas. La empresa había escuchado al público, y finalmente era la hora de celebrar. La toma era perfecta. Bryan sostenía los 2 campeonatos en una imagen que viviría por la eternidad, hasta que Jack Tind hizo su aparición, arruinando por completo una de las mejores tomas en la historia de la WWE. Un aficionado, sosteniendo un cartel con estas inexplicables palabras, tapó por completo a Daniel Bryan, mandando al carajo todo el trabajo de producción que la WWE había puesto para conseguir aquella toma en específico. Una toma tan arruinada que tuvo que ser editada de la network, donde ahora al ver ese momento, apenas si puedes ver el cartel por unos frames antes de pasar a un ángulo alterno de la celebración. Jack Tind se volvió icónico como un meme de internet, aunque tras la notoriedad que cobró, se ha detectado en eventos del pasado, como el Royal Rumble del 2009. Otros incidentes con algunos carteles han llegado a suceder, aunque ninguno ha arruinado una toma tanto como el infame Jack Tind.
viniendo a mi mente de inmediato las caras gigantescas que se entrometieron en el careo entre John Cena y The Rock en WrestleMania 40. Un incidente olvidado, pero bastante impactante, sucedió en el mes de julio del 2017 e involucró directamente a Shane McMahon. El 19 de julio de aquel año, el helicóptero que transportaba a Shane sufrió un percance, al escucharse una explosión cuando este se encontraba por entrar al Océano Atlántico. Este tuvo que hacer un descenso de emergencia en las aguas de Gilgo Beach en Long Island, siendo rescatados totalmente ilesos Shane y el piloto de la aeronave. Aún con este percance, el cual recibió atención en algunos noticieros, Shane no se tomaría nada de tiempo libre, con SmackDown presentando Battleground ese mismo fin de semana, y Shane estando a punto de iniciar su feudo con Kevin Owens. A lo largo de su carrera, McMahon se ha mostrado como alguien sin miedo a las alturas, cayendo desde distancias impresionantes en sus spots, aunque aquella tarde había logrado salir ileso de la que sin duda sería su más grande caída. Shane McMahon no solo sobrevivió a accidentes aéreos, ya que otra historia curiosa le sucedería unos pocos meses después. A tan solo un par de semanas de WrestleMania 34, a finales del mes de marzo, Shane tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a una hernia umbilical y diverticulitis. Para contexto agregado, la diverticulitis no es cualquier cosa, es una enfermedad que casi le cuesta la vida a Brock Lesnar y a Kenny Omega en diferentes ocasiones, por lo que la presencia de Shane en el Show de Shows, evento en el cual haría equipo con Daniel Bryan para enfrentar a Kevin Owens y a Sami Zayn, estaba en riesgo. Ante esta situación, la WWE se veía forzada a buscar planes de respaldo, apareciendo un hombre bastante interesante: Chris Jericho. Jericho acababa de tener su primer combate ante Kenny Omega en New Japan Pro Wrestling tan solo unos meses antes, y no estaba planeado para participar en el Show de Shows. Aunque ante la situación del Wonder Boy y su historia con Kevin Owens, Jericho se convirtió en el plan de respaldo si se confirmaba la ausencia de Shane. Al final, esto no sucedió. McMahon llegó al Show de Shows y participó en el combate como si no hubiera estado hospitalizado un par de semanas antes, dejando en un gran what if la participación de Y2J en este show. El canadiense haría una aparición más con WWE después de esto, en The Greatest Royal Rumble tan solo unas semanas después de WrestleMania, antes de firmar con AEW en el 2019. The Shield es quizás la mejor facción en la historia de la WWE. 3 luchadores que hicieron su debut juntos en Survivor Series 2012 y que con el pasar de los meses y de los años se convertirían en estandartes de toda la industria. Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns, todos ellos ex campeones mundiales, aclamados por la afición y con un historial digno de Salón de la Fama. The Shield es icónico, aun cuando este no era el trío originalmente planeado para traer la justicia a la WWE. Originalmente, The Shield sería una facción liderada por CM Punk, quien al momento del debut de esta, estaba cumpliendo un año exactamente como campeón de la WWE. Punk eligió a 3 luchadores de NXT, en quienes veía un gran potencial, queriendo moldearlos para convertirse en futuras estrellas. Punk eligió a Seth Rollins, a Dean Ambrose y a Chris Hero, conocido en WWE como Cassius Ohno. Ohno era uno de los mejores luchadores independientes de toda la industria, hasta que fue contratado por la WWE a principios del 2012. En este trío, Punk veía un balance entre carisma y talento del ring, que podrían convertir a este nuevo proyecto en uno que beneficiaría a absolutamente todos. Aunque el equipo creativo tenía otra idea. WWE aprobó la presencia de Ambrose y de Rollins, pero en lugar de Ohno, quisieron meter a alguien más de NXT en quien ellos veían mucho potencial: Roman Reigns, a quien Punk aceptó dentro de la facción, viendo que entendía que si la empresa haría un acto con talentos nuevos, el meter a alguien en quien ellos tenían altas expectativas no haría daño alguno. Fue así que The Shield debutó, convirtiéndose en un acto tan popular que los planes de convertirla en una facción liderada por Punk fueron totalmente abandonados,
convirtiéndose en una entidad propia que ha conquistado a todo el negocio los últimos 12 años. Mientras tanto, Ono fue liberado por la WWE en el 2013, y aunque hizo su regreso a NXT en el mes de enero del 2017, nunca logró ascender al roster principal, siendo liberado nuevamente en abril del 2020. La historia de Lars Sullivan es una de las más innecesariamente llenas de controversia de todos los tiempos. Cuando creías que nada podía ponerse peor para Lars, las cosas encontraban la manera de ponerse peor. Desde su situación con la ansiedad, que le costó una lucha en WrestleMania contra John Cena, hasta sus posts racistas en foros de lucha libre, ser identificado en algunas películas para adultos con otros hombres, terminando todo con una de las entrevistas más incómodas de ver en la historia de SmackDown en el 2020. La carrera de Lars estuvo llena de anécdotas para nada positivas, aun cuando el Freak tenía bastante potencial adentro del ring. Aún así, tal parece que la WWE no estaba convencida con su presentación, ideando un nuevo personaje para Sullivan, quien ahora se convertiría en The Brilliant Behemoth, Lawrence Sullivan. Esto fue propuesto previo a su regreso en el 2020, con la idea de que Lars sería un personaje estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siendo el Freak, pero a su vez un distinguido hombre con vestimenta victoriana. El personaje había llegado hasta el punto en el que existía arte conceptual, el cual fue revelado por el mismo Lars poco después de su despido en el 2021, dándonos un vistazo de lo que pudo haber sido. En las imágenes podemos observar a Sullivan en un traje similar, pero todavía más exagerado al que vimos a Sheamus usar por esta misma época, confirmándonos que quizás esta idea en efecto estaba mejor quedándose como lo que era, un simple concepto. En el iceberg completo, hablamos sobre The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, un documental producido por la WWE en el cual básicamente enterraron al Ultimate Warrior a lo largo de su duración, hablando sobre su falta de profesionalismo, su poco respeto hacia sus compañeros y su egocentrismo. Este documental se ha vuelto infame, en especial gracias a la reconciliación del guerrero con la empresa en el 2014, con la WWE celebrándolo desde aquel entonces. Este documental no se trata del único hit piece que la empresa tenía en mente, ya que otro documental del mismo estilo estaba en planes para ser lanzado. Screwed, The Bret Hart Story, sería un DVD similar al anteriormente mencionado sobre The Ultimate Warrior, esta vez hablando sobre la carrera de Bret Hart, relatando todos los sucesos que llevaron a su salida de la WWF, así como su falta de profesionalidad, que lo terminarían llevando a ser víctima del Montreal Screwjob en 1997. Al final, por estas épocas, la WWE y el Hitman se reconciliaron y volvieron a estar en buenos términos, por lo que Screwed se terminó convirtiendo en un proyecto totalmente distinto, que terminó llamándose The Best There Is, The Best There Was, and The Best There Ever Will Be, siendo este un homenaje a su carrera más que un entierro. Aún así, según rumores, algunas entrevistas para el proyecto original fueron grabadas, y estas serían Lost Media hasta la actualidad. Paul Burchill es un luchador británico que fue contratado por la WWE en el 2005 para su territorio de desarrollo, Ohio Valley Wrestling. Debutando en SmackDown en el mes de septiembre del mismo año, la carrera de Paul sería olvidable en el gran esquema, de no ser porque tuvo no solamente uno, sino dos de los peores personajes en la historia de la compañía. Tras unos meses de hacer equipo con William Regal en SmackDown, recibió una enorme noticia de parte de Palmer Cannon, personaje de quien hablamos en el iceberg completo. Cannon le pidió algo más a Paul, a quien consideraba blando y sin chiste, revelándose que el británico era un descendiente lejano de Barba Negra el pirata, efectivamente convirtiendo a Burchill en un pirata. Buscando aprovecharse de la popularidad de las películas de Piratas del Caribe, Pirate Paul llegó a todas nuestras pantallas como una de las grandes ideas de Palmer Cannon, volviéndose memorable por todas las razones equivocadas a lo largo de su corta etapa en SmackDown. Tras su salida de la programación en el mes de junio, Burchill volvió a OVW, aunque regresó al roster principal en el 2008, con otra joya de personaje. Fue en febrero del 2008 que Paul Burchill apareció de nueva cuenta en Monday Night Raw,
acompañado de su hermana, Katie Lee Burchill. Con este nuevo personaje, Burchill demostró quizás demasiado amor fraternal, infiriéndose que su relación con Katie iba más allá de hermano y hermana múltiples veces. Así es, Paul había pasado de ser un pirata a un incestuoso. Este personaje predeciblemente no llegó a mucho, siendo enviados a ECW a finales del 2008, teniendo un último feudo ante The Hurricane antes de ser liberado de su contrato por la compañía. En el 2003, la lucha libre pasaba por un gigantesco problema, ya que muchos luchadores fallecían a una edad temprana debido a problemas con los painkillers, así como otras sustancias. El problema se hacía cada vez más grande, al grado que obtuvo atención de los medios principales en los Estados Unidos. HBO se interesó en difundir la situación, sucediendo esto en el programa Real Sports, el cual hizo un reportaje sobre todo esto, entrevistando a Roddy Piper como parte de este. La entrevista fue cruda, con Piper criticando el sobreuso que se le daba a los talentos, además prediciendo que él mismo no llegaría a la edad de 65 años. Estas oscuras y controversiales declaraciones lo llevaron a ser liberado de su contrato por la WWE al poco tiempo, ya que aunque esta entrevista la había grabado antes de su regreso, para cuando fue emitida, formaba parte del roster de SmackDown, estando involucrado directamente con Mr. McMahon, Hulk Hogan y Sean O'Haire. Piper regresaría al poco tiempo y haría apariciones esporádicas con la compañía a lo largo de los siguientes años, aunque la entrevista recobró notoriedad cuando sus palabras tristemente se convirtieron en realidad. El 31 de julio del 2015, Roddy Piper falleció a los 61 años de edad. Uno de los ejemplos de Lost Media más extraños en la historia del wrestling lo encontramos en el episodio de SmackDown, grabado el 30 de octubre del 2001. Aquella noche, Christian derrotó a Bradshaw para convertirse en el nuevo campeón europeo, un campeonato que, aunque no tenía la importancia que había tenido en años anteriores, seguía siendo relativamente importante. Los cambios de campeonato siempre son tomados con un alto nivel de importancia, aunque este no fue el caso con este cambio en específico. Las grabaciones de aquel episodio de SmackDown fueron un poco más largas de lo esperado, por lo que llegado el día de emisión, el 1 de noviembre, algunos cortes tuvieron que hacerse. Más específicamente, la lucha titular entre Bradshaw y Christian y el cambio de manos del campeonato europeo fueron cortados por completo del show, con Christian apareciendo sin contexto previo como el campeón europeo el lunes siguiente en Raw. La lucha fue considerada Lost Media por mucho tiempo, e incluso la llegué a mencionar en un video que hice aquí mismo en el canal. Menos de un mes después de la publicación de aquel video en este canal, la WWE publicó el combate en sus redes sociales, una muy corta lucha de menos de 3 minutos. Finalmente, tras 22 años de espera, pudimos ver a Christian convertirse en el campeón europeo. WCW estaba en serios problemas a lo largo de los primeros meses del 2001. Tras un 1999 y en especial un 2000 para el olvido, la empresa estaba más que necesitada de un reboot, el cual iba a llegar ese mismo año con una venta de la compañía aproximándose. Con la fusión entre AOL y Time Warner, WCW estaba en venta, con un grupo de inversores comandado por Eric Bischoff siendo los favoritos para adquirir en su totalidad al gigante de Atlanta. Fusion Media, nombre del grupo, había llegado tan lejos en las negociaciones que la compra, aunque aún no estaba finalizada, ya se había anunciado, con planes en marcha para el reboot de World Championship Wrestling. Estos planes incluían un parón en la programación tras el episodio de Spring Break del 2001 y un retorno con un pay-per-view especial, el cual se llamaría The Big Bang. Este pay-per-view se iba a celebrar el 6 de mayo del 2001, siendo promocionado en la revista oficial de la empresa como el nacimiento de una nueva WCW. Esta nueva WCW vería una sede establecida en Las Vegas y un nuevo equipo de comentaristas, con las rumoreadas llegadas de Joey Styles y Jerry Lawler. La idea existía, y el acuerdo, aunque no cerrado, parecía seguro. Fusion Media iba a adquirir WCW por $75 millones, aunque todo cambió cuando la empresa perdió su activo más valioso,
su tiempo en televisión. Sin Nitro y sin Thunder, WCW no valía nada, y Fusion Media desistió de comprarla. Fue en aquel momento que entró Vince McMahon, quien compró los derechos de la empresa, su biblioteca de video, algunos de sus contratos, entre algunas otras cosas, por poco más de $4 millones. La cancelación del acuerdo con Fusion Media fue anunciada en vivo en Nitro, con Eric Bischoff anunciando que aquel episodio de Spring Break, planeado para ser el inicio de la nueva era, sería el final definitivo de WCW. No Holds Barred fue una de las primeras incursiones de la WWF al mundo del cine en 1989. Estelarizada por Hulk Hogan, la película no fue bien recibida por los críticos, ni tampoco generó mucho impacto en las taquillas. Aún así, directamente influyó en las historias de la WWF, gracias al debut en la programación del antagonista de la película, Zeus, interpretado por Tommy Lister. Zeus era presentado en la película como un monstruoso heel que antagonizaba directamente al personaje del Hulkster. El personaje fue llevado a la vida real en la segunda mitad de 1989, con Zeus sintiendo que Hogan no era merecedor de ser la estrella de la película, queriendo probar que él era superior, venciéndolo en el ring de la vida real. Zeus, junto a Randy Savage, estelarizó SummerSlam aquel año, cayendo ante Hulk Hogan y Brutus Beefcake. Este no fue el final de su etapa con la empresa, apareciendo también en Survivor Series ese mismo año, acabando el feudo con una revancha adentro de una jaula de acero en un pay-per-view especial, que consistió de una transmisión de la película seguida del antes mencionado combate. Lister volvió a su carrera en la actuación tras este paseo de algunos meses en la lucha libre, aunque WCW, en su búsqueda por elevar a Hulk Hogan a mediados de la década de los 90, lo trajo de regreso por una noche. Formando parte de la alianza para terminar con la Hulkamanía, el ahora conocido como Sea Gangsta tuvo una última lucha, en aquella infame triple jaula que estelarizó Uncensored en 1996. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.